Bienvenidos y bienvenidas a Entre Voces y Saberes, diálogos sobre políticas educativas en espacios donde reflexionamos, cuestionamos y construimos sentido en torno a la educación como motor de transformación social. Aquí creemos en el poder de la palabra, en el diálogo como herramienta pedagógica y en la escuela como escenario clave para formar sujetos críticos, sensibles y políticamente activos. Somos tres voces que convergen desde la educación para analizar desde distintas miradas las políticas educativas y su impacto en los territorios, en las aulas y en la vida de quienes las hablan. Yo soy Zaira Joana Salazar Cárdenas, profesional en lenguas extranjeras, especialista en pedagogía y actualmente estudiante de la maestría Liderazgo y Gestión Educativa. Soy Estefanía Castillo Ruiz, licenciada en Pedagogía Infantil y estudiante de Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa. Y yo soy Catherine Burbano, licenciada en Pedagogía Infantil y estudiante de Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa. Y hoy le damos la bienvenida a un nuevo episodio. En este capítulo nos adentraremos en la Cátedra de Paz como una política educativa que busca formar sujetos políticos en contextos marcados por la diversidad, el conflicto y la memoria. Acompáñenos en este diálogo donde las experiencias escolares, las voces docentes y las realidades territoriales nos invitan a pensar qué significa realmente educar para la paz. Bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica, donde exploramos el papel de la educación en la transformación social. Hoy abordamos un tema clave, la Cátedra de Paz, como apuesta educativa para la formación de sujetos políticos en Colombia. Nos centraremos en una pregunta orientadora. Buscamos identificar cuáles han sido los impactos y los efectos de la implementación de la Cátedra de Paz en contextos escolares específicos, particularmente en relación con conflictos escolares, familias víctimas del conflicto armado, estrategias docentes y liderazgos educativos. Para ello, analizaremos experiencias en dos instituciones, en el Colegio Tibabuyes Universal, que se encuentra ubicada en Bogotá, en la localidad de Suba, y la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra ubicada en el municipio del Espinal, Tolima. La Cátedra de Paz en Colombia surge como una política educativa obligatoria a partir de la Ley 1732 del 2014 y se reglamenta mediante el decreto 1038 del 2015 con el propósito de promover la cultura de paz, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. Esta política busca que los estudiantes no solo comprendan el conflicto armado colombiano, sino que desarrollen competencias ciudadanas que los posicionen como sujetos políticos activos capaces de incidir en sus contextos. A nivel internacional, esta iniciativa dialoga con referentes como la educación para la paz, promovida por la UNESCO, especialmente en el marco de la educación para la ciudadanía global, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en el ODS 17, que se titula Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Para profundizar en la implementación real de esta política, contamos con la participación de dos grandes docentes. Primero voy a presentar al profesor Diego Iván Quevedo García, quien es licenciado de Ciencias Sociales de Universidad Pedagógica Nacional, filósofo de la Universidad Nacional, especialista en enseñanza de la historia de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Comunicación y Educación, línea Ética y Política de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con una experiencia desde 1988 en niveles de primaria, bachillerato, técnico y profesional universitario. Actualmente se desempeña como docente del área de Ciencias Sociales en el Colegio Tibabuyes Universal. Ahora les voy a presentar a la profesora Gladys Hernández, quien es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia informática, especialista en participación comunitaria y magíster en educación realizados en la Universidad del Tolima. Cuenta con una experiencia desde 1982 en niveles de bachillerato, técnico y profesional universitario. Actualmente se desempeña como docente y jefe del área de Ciencias Sociales en el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Bueno, mi profe, desde su experiencia, ¿qué transformaciones concretas ha observado en los estudiantes en la forma de comprender, asumir y transmitir los conflictos escolares? Además, ¿considera que estos cambios son sostenibles en el tiempo o dependen de mediaciones constantes del docente?
En cuanto a las transformaciones, que preguntas si estas transformaciones concretas se han observado en los estudiantes, realmente han sido pocas, puesto que se comprende en la forma, se acepta en el papel la norma, el trámite, pero no se asume realmente lo que es un conflicto, no se asumen responsabilidades. Se tolera, pero esa tolerancia no deja de simplemente permitir la presencia del otro humano, no preguntar más allá por qué el otro se siente así, por qué el otro actúa así. A los estudiantes les sigue importando muy poco lo que ese otro está viviendo. Les parece que no es problema de ellos ver a una persona triste, ver a una persona aislada o verla solitaria, porque simplemente no es eso. No se está comprendiendo el conflicto como parte de la evolución para una sociedad. Por ese motivo no se avanza mucho. Si considero que los cambios son sostenibles en el tiempo, yo creo que es que se deben sostener en el tiempo, porque realmente trabajar con comunidades y con estudiantes es un proceso muy lento, y cuando se habla de subjetividades aún más. Los maestros debemos más que mediar enseñar al estudiante a que medie en el conflicto, para que entienda el conflicto, para que lo asuma, para que lo interiorice como parte de la convivencia y para que aprenda a resolver los problemas. Bueno, a raíz de la implementación de la Cátedra por la Paz en los currículos, se ha observado últimamente que los estudiantes acuden más al diálogo y menos a la acción punitiva. Son más conscientes de que todo se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos, y son conscientes de que últimamente ya no es un castigo lo que se les aplica, sino una acción reparadora dentro de toda la formación que tienen ellos dentro de los procesos académicos. Lo importante, lo primero que todo, es que dentro de la cátedra debemos evitar con estudiantes que son desplazados o que han sido víctimas del conflicto armado o cualquier tipo de desplazamiento independientemente del conflicto armado, es que no debemos revictimizarlos, que es algo que de pronto tendemos a caer nosotros con esta cátedra si se llega a implementar como tal. Pensando en estudiantes provenientes de familias víctimas del conflicto armado, ¿de qué manera la Cátedra de Paz logra o no convertirse en un espacio seguro para la construcción de memoria? ¿Y qué tensiones emergen cuando las experiencias personales de los estudiantes entran en diálogo con los contenidos escolares? Pues mira que difícilmente se logra. Se intenta en el aula, uno intenta como docente hacer el proceso, pero si se desean los resultados que uno pretende, los objetivos que se pretenden para eso, la cátedra de paz se debe asumir de manera colectiva, porque no es un problema solo de ciencias sociales. Es como pasa con el proceso lector, es solo de español, no. Cuando uno va a hablar de paz, cuando uno va a hablar de un proceso de conflicto, mejorar el conflicto en la escuela, tenemos que tener el concurso de todo, y es difícil porque el docente fragmenta su conocimiento y fragmenta su espacio, como este es lo mío, me interesa lo mío, y lo otro, al otro le da muy poca relevancia. Entonces es muy difícil adelantar procesos así. Creo que se debe institucionalizar desde los FEI, se debe institucionalizar una propuesta, se debe tener eso en los planes de área, en los planes de aula, para que los docentes sintamos y vivamos que eso es un problema de ellos, que la convivencia se tiene que manejar en las instituciones desde documentos institucionales y tiene que permear a través de los procesos didácticos. Las tensiones que emergen, mira que hay un choque de fricciones, de emociones, se encuentran emociones. Cuando tenemos en el aula un alumno que ha vivido la realidad de la violencia, un alumno que ha sido violentado físicamente, verbalmente, uno se queda sin palabras. Porque no es lo mismo que uno le cuente al estudiante una historia que el estudiante lo haya vivido. No es lo mismo que uno apoye, opine, vote por algo cuando no se ha vivido, pero cuando se tiene la experiencia es muy difícil. Es muy fácil tomar decisiones y opinar cuando no hemos vivido eso. Lo que pasó con el proceso de paz, lo que pasó con el plebiscito cuando dijeron, oiga, vamos a votar por la paz, y la gente dijo no. Eso es absurdo uno decir, pero ¿por qué la gente dice no? ¿Cómo se dejan condicionar? ¿Cómo la gente que no ha vivido toma posición por los que se han vivido? ¿Cómo se evita que la Cátedra de Paz se reduzca a un enfoque teórico o normativo? ¿Y qué tipo de estrategias didácticas permiten realmente formar sujetos políticos y críticos y no solo estudiantes que repiten discursos sobre la paz? Bueno, lo primero que toca dejar claro es que a nosotros los docentes no nos hicieron una preparación como tal para recibir la cátedra. No simplemente nos informaron a partir de este año, esta cátedra y estos son los contenidos, este es el currículo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los profesores debieron habernos primero preparado. Segundo,
el material que se consigue es muy escaso, material que realmente lo poco o nada que se ha conseguido es lo que poco a poco han ido subiendo los maestros dentro de sus podcasts o lo que encontramos en YouTube o en las diferentes redes sociales, ¿sí? Entonces, realmente la implementación ha sido más desde la experiencia y propiamente poco desde la formación académica. Yo creo que hay que meterle la mano al currículo, mirar si el currículo tiene realmente las vivencias, si ese currículo pasa por el contexto cotidiano pasa por el proceso del aula o pasa por el aula porque estamos viviendo realidades alternas y que no las estamos aterrizando nosotros. En segundo lugar, debemos tener en cuenta los saberes previos, la cotidianidad. Mirar qué el estudiante sabe. Bueno, hay contextos de violencia en esta institución. Tenemos el barrio Fátima, que es un contexto de violencia. Nunca nos detenemos a preguntarle a los estudiantes, bueno, qué vocabulario utilizan, qué violencias se están viviendo, por qué se están viviendo. Ese tipo de saberes y cotidianidad no está pasando por la escuela. En tercer lugar, tenemos que mirar las emociones y como una neutralidad en esas emociones, ¿en qué sentido? Esto se trata de cómo negociar el sentido de la educación cuando el mundo real entra a la escuela. ¿Cómo vamos a negociar esas emociones? ¿Cómo las vamos a digerir en cierta forma? ¿Cómo digerimos esas emociones? Desde su práctica docente, ¿qué dificultades ha enfrentado en la implementación de esta política? ¿Existen contradicciones entre lo que propone la Cátedra de Paz y las dinámicas reales del sistema educativo o del contexto escolar? Bueno, el mayor problema que uno presenta es el trabajo colectivo. Definitivamente es difícil decirle a mis colegas de otras áreas, oiga, vengan y trabajan conmigo esto porque lo primero que dicen, pues lo trabajan sí, pero no como con la esencia, con la gana que uno quisiera que hicieran esos procesos, porque es muy difícil que se considere esa cátedra de paz como un problema de las matemáticas. Si yo les doy una actividad lo hacen, pero se limitan a eso. No quisiera que el profesor fuera más versado, que el profesor fuera más diversificado para plantear eso, fuera más espontáneo, para que al estudiante le llegue esa información, para que al estudiante le llegue lo que es la cátedra de paz. En el contexto de nuestra institución educativa, de pronto es que todavía tendemos a caer, y eso es una contradicción, a la no solución de las situaciones de malos entendidos con la violencia escolar. ¿Sí? Todavía se tiende a caer muchísimo, sobre todo en la parte de los estudiantes, en la situación de no solucionar, con la justicia restaurativa. La restauración creo que es algo que todavía nos falta muchísimo por trabajar en el colegio, en nuestra institución. Hasta ahora, este año es que lo estoy viendo que se está comenzando a aplicar. Antes se nombraba, mas no se aplicaba. Entonces creo que nos falta muchísimo eso. En relación con los liderazgos educativos, ¿cómo incide la postura de los directivos en la apropiación o el debilitamiento de la Cátedra de Paz? ¿Se percibe como un proyecto institucional o como una carga curricular más? Creo que para contestar la última parte de la pregunta se ve como ambas, dependiendo del enfoque. Aquí con el colegio que tenemos tantos directivos, 6 coordinadores y un solo rector. Realmente veo que dependiendo del enfoque que le den, se puede ver como un proyecto o se puede ver como una carga. En el área de ciencias sociales lo vemos como un proyecto y se ha trabajado como tal, ¿sí? Se ha metido dentro del currículo del área de ciencias sociales y se ha trabajado como tal y en menor medida en colaboración con el área de ciencias naturales en la materia de ecología, ¿sí? Pero dependiendo del enfoque, creo que realmente ahí sí depende cómo lo enfoque cada directivo. El, el coordinador encargado del área de ciencias sociales realmente no le conozco el enfoque que él quiera darle porque no ha tocado el tema, ¿sí? Pero a la anterior coordinadora Wendy ella la veía más como un proyecto, pero el rector lo ve más como una nueva carga que se le impone como tal a la institución. Entonces ahí sí toca mirar el enfoque de cada uno. Yo personalmente lo veo más como un proyecto y lo aplico como tal dentro del área de ciencias sociales. Y en especial en los cursos como cursos superiores, que es donde más se ve directamente lo que ha sido la violencia en Colombia, cursos novenos, décimos y 11. Finalmente, ¿cree usted que la Cátedra de Paz está logrando formar verdaderos sujetos políticos capaces de transformar su entorno?
o se queda en una intención formativa limitada por condiciones estructurales del sistema educativo? Las estrategias didácticas que permiten formar sujetos críticos, pues creo que esas estrategias deben dirigirse a que la clase sea participativa. Yo no puedo concebir en clases sociales que mis puestos estén alineados verticalmente y que el uso de la palabra sea limitado, porque ¿cómo voy a hacer, a despertar el pensamiento crítico si estoy de cierta manera limitando la participación, limitando la voz de los estudiantes? Entonces sería un poco paradójico estar hablando de discurso de sujetos críticos cuando la misma institución de pronto me dice, oiga, que si usted tiene los estudiantes, yo entro y los veo caminando y hay mucho desorden, entonces no, eso no puede ser porque es que la disciplina tiene que ser así, así. Los sujetos críticos no son sujetos adiestrados o dogmáticos, el sujeto crítico es creativo, se pasea, pregunta, mira, entonces es como muy difícil alinear ciertos aspectos disciplinarios con lo que se pretende porque el sujeto crítico es un sujeto rebelde y no podemos adoctrinar. Creo que sí lo está logrando, pero veo que le falta muchísimo a la Secretaría de Educación darle el impulso como tal, ¿sí? Veo más apoyo en instituciones externas a la educación que propiamente por la parte de la Secretaría de la Educación. La Secretaría de Educación se ha, se ha limitado a subir contenidos, a subir los estándares, a subir eh, de pronto herramientas pedagógicas, pero preparación para los docentes no he visto como tal. Muy poca. He asistido, si al caso, uno o dos seminarios y eso virtuales sobre la Cátedra de la Paz, pero realmente no se ha visto, no se ha visto como tal. En las universidades lo he visto muchísimo que lo ha aplicado la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital, ¿sí? Es más, yo estoy buscando para ver si podía traerles un libro, pero entre el desorden que tengo en la biblioteca no lo encontré, que es un texto que habla sobre la aplicación de las ciencias sociales después del conflicto, se llama precisamente las ciencias sociales en el posconflicto, pero no lo encontré. Pero entonces si lo encuentro, se los traigo para que de pronto les pueda servir a ustedes. Pero realmente la Secretaría de Educación no le veo las ganas como tal. Lo que hizo fue más como por el formalismo, porque se vio obligada por la ley, por el decreto, porque lo hicieron como tal, más por lo legal, más no como una situación que se tenga que trabajar mucho en los colegios. Al analizar los dos contextos, es evidente que la Cátedra de Paz no opera de manera homogénea, sino que se resignifica según las necesidades territoriales. En el caso del Colegio Tibabuyes Universal, ubicado en un contexto urbano como Bogotá, los conflictos escolares suelen estar asociados a dinámicas de convivencia, diversidad cultural y tensiones propias de entornos escolares masificados. Allí la Cátedra de Paz tiende a consolidarse como una herramienta para la regulación de la vida escolar cotidiana. Cambio, en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima en el Espinal, Tolima, el contexto está muy atravesado por las huellas del conflicto armado y por memorias familiares que siguen presentes. En este escenario, la Cátedra de Paz adquiere una dimensión más profunda, no solo aborda la convivencia, sino que se convierte en un espacio pedagógico de reconstrucción de memoria, reconocimiento del otro. Desde una perspectiva de la política pública, esto evidencia una tensión importante. Aunque la Cátedra de Paz se plantea como una política nacional, su impacto depende directamente de la capacidad de contextualización que logren las instituciones y obviamente los docentes. Es decir, la política no transforma por sí misma, requiere mediaciones pedagógicas que la traduzcan en las prácticas significativas, reales y contextualizadas. En ese sentido, se identifica que las estrategias docentes son el verdadero punto de inflexión. Cuando la cátedra se reduce a contenidos teóricos o a una asignatura aislada, su impacto es limitado. Pero cuando se logra articular con proyectos transversales, con experiencias vivenciales y con el reconocimiento de las realidades de los estudiantes, se convierte en una experiencia realmente transformadora. Asimismo, los liderazgos educativos juegan un papel estructural. No se trata únicamente de cumplir con una normativa, sino de construir una cultura institucional donde la paz sea un eje transversal.
Esto implica decisiones culturales, formación docente y participación activa de toda la comunidad educativa. La Cátedra de Paz como política pública educativa demuestra que la escuela es un escenario clave para la transformación social, pero también que las políticas no tienen efectos automáticos ni universales. Sus impactos en contextos como el barrio Tibabuyes en Bogotá y el Espinal Tolima evidencian que la pertinencia territorial es fundamental. Mientras en algunos escenarios fortalece la convivencia escolar, en otros permite procesos de memoria, de reparación simbólica y de reconocimiento de las víctimas. Finalmente, se concluye que el verdadero alcance de la Cátedra de la Paz depende de tres factores. Primero, la apropiación crítica por parte del docente. Segundo, la contextualización pedagógica. Y tercero, los compromisos de los liderazgos institucionales. Solo así se puede trascender a una política normativa, a una práctica educativa transformadora que forme sujetos políticos capaces de incidir en sus relaciones.